Vale, pues vamos a comenzar con la sesión de hoy sobre el licenciamiento de SQL Server. Lo principal a tener en cuenta, la agenda, entre comillas, es lo que habéis visto en la convocatoria y demás, correcto licenciamiento, qué licencias hay que adquirir, cómo ahorrar costes. La sesión de hoy puede ser o muy dinámica o nos podemos enrevesar demasiado, sobre todo por un tema. Hablamos de licenciamiento y ya no es solo Microsoft. Siempre que se habla de licenciamiento, estamos hablando de términos legales, tal cual. Ante lo cual, lo que tenemos que tener siempre presente es que una cosa es lo que legalmente se puede hacer, otra lo que técnicamente se puede hacer. Y no voy a meterme a poner muchos ejemplos, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, pero luego legalmente no es válido. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta en todo momento es que cuando nosotros contratamos una licencia, ya sea en modelo suscripción, ya sea en un licenciamiento perpetuo, o sea, la compro para mí para siempre, o sea como sea, siempre lo que tenemos es unos derechos de uso. ¿De acuerdo? Segunda cosa a tener en cuenta y muy importante es que esos derechos de uso tienen sus correspondientes limitaciones y tienen sobre todo de dónde se puede usar y cómo se puede usar. ¿De acuerdo? Vuelvo a decir, términos legales. Bien, a la hora de entenderlo todo, si entendéis esta primera parte, vais a ver cómo todo lo demás es más sencillo de lo que parece. Lo primero de todo, cuando Microsoft habla de licenciar, entiende por entornos físicos. Pues como os iba comentando, como os iba mostrando, tenemos el tema de que es un término legal, ¿de acuerdo? Y partiendo de esa base, Microsoft siempre habla de términos legales sobre un entorno. Y no hermana mucho la palabra entorno. Siempre que habla de entorno, habla del entorno físico, eso que se puede tocar. Lo principal, lo que os estaba comentando, el licenciamiento de Microsoft está basado, como todos los fabricantes, está basado en términos legales, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta si el entorno físico, ese que tocamos, es dedicado o compartido. Hablando claro, ese servidor físico, marca Dell, HP, Lenovo, lo que sea, Fujitsu, exclusivo para un cliente. Eso es un entorno dedicado. Oye, que resulta que ese entorno lo usan varios clientes. Es el mismo hardware, los mismos servidores físicos, pero hay varios clientes en el mismo. Eso es un entorno compartido, lo que a muchos nos suena como cloud. Ese entorno compartido Ese entorno compartido que os comentaba, ese entorno cloud, en todo momento estamos hablando que necesita tener licencias con software assurance. Un término que me vais a oír nombrar muchas veces y que habréis oído nombrar muchas veces. Y mucha gente piensa que el software assurance es simplemente tengo la versión 2019, si tengo software assurance puedo pasar a la 2025. Error. Tiene mucho más que ver por detrás. ¿De acuerdo? Entonces, la base de esto, lo que tenemos que tener en cuenta, a la hora de licenciar, habréis oído muchas veces estos términos. Esta presentación la vais a tener, así que no es necesario que estéis ahora haciendo capturas de pantalla, escribiendo como locos, por favor habla más despacio que no toma apuntes, ni mucho menos. Como veréis, muchas veces nos dicen, esto se licencia por CAL, se licencia por procesador, por core, por servidor, por lo que sea. Ningún problema. Hoy vamos a ver en qué parte afecta a lo que es SQL. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de SQL, lo que tenemos que tener en cuenta siempre, siempre, siempre es dónde se monta. Tenemos varias ediciones, ¿de acuerdo? Todos conocemos que están las ediciones Enterprise, el tope gama, por decirlo así. Está la estándar, la que usa casi todo el mundo. Luego están ediciones especiales como la Web Edition, que está pensada exclusivamente cuando son entornos web, aplicaciones web. ¿Me vale para una base de datos del sistema de fichajes que tengo en local? No. ¿Me vale para una página web o una aplicación web? Sí. Son pequeños puntos donde muchas veces, cuando hablamos de la versión gratuita, el tema de licenciamiento, términos legales y
Una cosa es lo que técnicamente se puede hacer y otra cosa es lo que legalmente se puede hacer. Aquí vemos un claro ejemplo. Web Edition está pensado exclusivamente cuando son aplicaciones web. Sale mucho más económica, pero porque es exclusiva para aplicaciones web. Entonces, si se quiere ese modelo, como veréis, solo está disponible vía SPLA, vía proveedores de servicio. Hoy no voy a hablar de los diferentes modelos de contrato, los diferentes tipos de proveedores. Simplemente es para que sepáis cada una de las ediciones, porque muchas veces os vienen por ahí cantos de sirena de, pues coge una edición, sale más económica, que sepáis en qué está basado todo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de las ediciones Express y las ediciones Developer, son ediciones gratuitas. Estas no tenéis que pedírselo a un proveedor, te las descargas directamente de Internet. Tal cual. Historia, la Express toda la conocemos. Te viene muy bien para pequeñas bases de datos, pequeños aplicativos. Tiene un límite de que máximo 4 cores y máximo 10 gigas por base de datos. Lo mismo que mucha gente que dice, yo es que prefiero otros proveedores de bases de datos SQL porque son gratis. Luego cuando mira las características es un Express en proporción. También es gratuito. Pero cuando estamos hablando de bases de datos a nivel empresarial, se nos queda cojo. ¿Cuál es el tema? Muchas veces nos decís, oye, tengo un cliente que quiere montar un entorno en producción y tener otro entorno, lo quiere tener ese otro entorno en desarrollo. ¿Tengo que comprar 2 licencias? No, para el de desarrollo está Developer. Es gratuito, tal cual. Pero tiene una pequeña pega o una gran ventaja. Incluye todas las funcionalidades de un enterprise. ¿Qué sucede? Te pones a desarrollar, te pones a crear y al final dices, guau, pues voy a meter un sistema de alta disponibilidad con control de caída, si se cae uno, levanta otro, incluso voy a poner que varias bases de datos en varias instancias, la misma base de datos replicada, sea lectura a la vez, o sea, un balanceo de carga que dirían algunos en otros entornos, y voy a desarrollarlo, ¡buah! Y esto funciona de lujo. ¿Cuál es el hándicap? Esas son funcionalidades exclusivas de la Enterprise. Luego, cuando ves los precios, te llevan las manos a la cabeza de, ay, pero si es que yo siempre monto un estándar, que es más económico. Ya, pero ahora has querido funcionalidades Enterprise, o Premium, o Top, o como las queramos llamar. Y la Developer, vuelvo a decir, es exclusiva para entornos de desarrollo, nunca en producción. Así que nos quedamos con las dos primeras, Enterprise y estándar. Cuando hablamos de estándar, tiene dos opciones, o licenciarse como servidor Mascal o licenciarse por Core. Y ahora muchos me diréis, servidor Mascal, ¿qué es eso? Como os decía, no he querido profundizar en todos los métodos que hay de licenciamiento, cada procesador y demás, y vamos a centrarnos en lo que es SQL. Si es una versión estándar, nos permite licenciar la instancia, es decir, esa instancia de SQL que instalamos, o bien en una máquina virtual, o bien en un servidor físico o en un contenedor, cualquiera de las tres opciones, es una instancia y los usuarios que tienen acceso a la misma. El primer gran error de todos es que siempre se dice lo mismo. A ver, tengo un SQL, el cual va a ser atacado por una aplicación y por el administrador. Entonces, licencio un SQL Server y dos usuarios, el administrador y la aplicación. Error. Los servidores no consumen cal. Las aplicaciones no consumen cal. Los usuarios que acceden a través del servidor o a través de la aplicación a esos datos que tiene la base de datos son los que consumen cal. Dicho de otra forma, tenemos una aplicación, ¿de acuerdo? Es una aplicación de ventas online. Todos los usuarios que accedan a esa aplicación online consumen cal. Así que, ¿cuántos usuarios va a tener tu aplicación?
¿El administrador y la aplicación o miles de internautas? Ojo con esto, porque luego es cuando nos llevamos las manos a la cabeza, cuando nos vienen a visitar, nos hacen una auditoría y nos dicen, esto está mal licenciado. No, 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 no lo entendió usted bien. Error. Recuerdo, una instancia y los usuarios que tienen acceso. Como veis aquí, tengo reflejadas 2 máquinas virtuales y tengo un total de 3 usuarios. ¿No serían 3 para una máquina más 3 para otra máquina? Si están en la misma red, tú licenciarías las 2 máquinas virtuales por SQL Server a secas y 3 usuarios que pueden acceder o al server 1 o al server 2. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de que salga rentable y demás, yo os digo, para pequeñas empresas donde haya menos de 20 usuarios posibles, te va a salir más rentable SQL más cal de SQL. Te va a salir mucho más rentable. Ahora, cuando vas a tener muchos usuarios, miles incluso, te digo que te va a salir más rentable por Core, porque por Core tienes usuarios ilimitados. Ahora bien, como ya empezáis a ver, si hablamos de máquinas virtuales, empezar a acostumbraros que con Microsoft, si hablas de máquinas virtuales, hablamos de software assurance. ¿De acuerdo? Luego veremos más en detalle. Cuando licenciamos por cores, que es la otra opción, válida seas un estándar, seas una web edition o seas un enterprise, se licencia el total de cores de la máquina, sea máquina física o máquina virtual, pero donde se instala. Tú puedes tener un servidor físico que tenga 32 cores físicos, ¿de acuerdo? Y luego levantar una máquina virtual de 4 cores virtuales. ¿Qué licenciamos? ¿32 físicos o 4 virtuales? Pues todo depende de dónde instales el SQL. Si lo instalas en la máquina virtual, licenciarías 4 virtuales. Si lo instalas en el servidor físico, sobre el sistema operativo del servidor físico, entonces licenciarías los 32 cores. Aunque alguno ahora me diga, perdona, SQL estándar son límite de 24 cores. No puedo usar más cores. ¿Tengo que pagarte los 32 físicos? Correcto. Porque son los que tiene el acceso, con independencia que luego tenga una limitación técnica de 24. Consejo, en estos casos, si tenías pensado licenciarlo o montar un servidor aprovechando el total de cores, aunque parezca una tontería, vete a máquina virtual. Todos sabemos que sobre un core físico realmente puedes tener 2 hilos y por lo tanto 2 unidades lógicas, entre comillas, duplican los cores. 2 virtual cores serían como un core físico, resumiendo muy rápido. Vale, estupendo. Usa tu servidor físico y levanta 2 maquinitas de 24 cores. Ahora me dices, ya, pero es que así tengo que licenciar 2 maquinitas virtuales. Es lo que tú me estás diciendo. Claro, multiplico por 2. Claro que te interesa que vaya esa opción en vez de al físico. No, error. Vais a ver cómo sale hasta más rentable y vais a tener mejor servicio. Pero esto es como todo. Cada uno actúa como quiera. Lo que os digo, cores físicos si lo instalas en sistema operativo físico, cores virtuales si lo instalas en formato virtual, incluido los containers o Kubernetes o como lo queramos denominar. Importante, y esto sí, muy importante, cuando es sobre máquina virtual, sí o sí, y no hay ninguna excepción posible, necesita tener software assurance. Algunos dirían condición sine qua non. Vale. Necesita software assurance, perfecto. Y el mínimo a licenciar siempre son 4 cores. Si quieres que te vayan a visitar en una auditoría, compra solo 2 cores. Y verás que pronto al levantar la banderita de venme a visitar. Entonces, partiendo de esta base, Microsoft, desde la versión 2022, ha cambiado y ha obligado a que todo lo que sea
sobre el entorno virtualizado. Y vuelvo a decir, vais a tener esta presentación, vais a tener el enlace a donde lo pone, o sea, vais a tener toda esta información. Obliga a que se tenga software assurance y en función de eso tenemos unas condiciones u otras de licenciamiento. Al final vamos a ver unos ejemplos y los voy a ir explicando el porqué de cada cosa. Principal, si licenciamos por cores, en este caso son cores virtuales, va a necesitar software assurance, pero el resumen es el mismo. O sea, si licencias por cores, sea la estándar o la enterprise, el mínimo a licenciar siempre van a ser 4 cores. Como veis, en el primero solo tiene 2 virtual cores. Vas a licenciar 4. En el segundo tienes 4 virtual cores, licenciarás 4. En el tercero 6, licencias 6. ¿De acuerdo? El que sea un mínimo no quiere decir, va, compro 4 y me cubre todo. Error. ¿Qué sucede si tú vas a levantar muchas maquinitas virtuales sobre un servidor físico? Existe una opción, es la que suelen usar los hosters, por ejemplo, para proveer bases de datos a terceros, cuando tienen que ofrecer SQL como, entre comillas, como servicio. Lo que hacen es que licencian en el caso de Enterprise, no en el caso de estándar. En el caso de Enterprise, licencias como SQL Enterprise todos los cores físicos y puedes levantar todas las máquinas virtuales con SQL que quieras. Ojo, hablamos de SQL, no hablamos del licenciamiento de Windows Server, ni hablamos del licenciamiento RDS, ni hablamos de otros licenciamientos. Estoy hablando exclusivamente de SQL. Te da derecho a levantar todas las máquinas virtuales que quieras con SQL. El sistema operativo lo tendrás que pagar aparte, ya sea Windows, hablaríamos del licenciamiento Windows Server, o Linux. Recordemos que desde el 2017 SQL se puede montar en Linux. Así que ahí lo dejo, cada uno que se organice como quiera. Si lo tienes licenciado con software assurance, son ilimitadas. Si no lo tienes licenciado con software assurance, como aquí por ejemplo reflejarían que serían un total de 12 cores físicos, 12 cores a licenciar, tú lo máximo que podrías levantar serían 12 máquinas virtuales. Recapitulando, puedes licenciar instancia, servidor, más cal por usuario por dispositivo. Un ejemplo muy claro, todos conocemos, hemos entrado alguna vez en una tienda de Zara y hemos visto que tiene un montón de empleados y que tienen varios turnos, porque tendrá que cumplir con la legislación y no le da para cubrir el horario comercial con una misma persona. ¿Qué sucede en esos casos? Ahí lo que se recomienda, en vez de licenciar por usuarios, licencia por dispositivo, por la línea de caja. Porque tú en el Zara puedes ver 10, 12 personas atendiéndote y que haya solo 2 líneas de caja o 3 líneas de caja. Lo que estás licenciando es el acceso desde la línea de caja. Da lo mismo que vaya José o vaya Laura. Da lo mismo que sea el del turno de mañana o el turno de tarde. Accedes por la caja registradora. Automáticamente licencia solo la caja registradora. Pero ojo, la aplicación no es válida. O bien los usuarios o bien los dispositivos que hacen uso indirecto de esa base de datos. Porque ¿conocéis algún empleado de Zara que esté lanzando una query directamente o que escriba cualquier consulta en Transact de SQL a la base de datos para saber si hay un pantalón? Que yo sepa, ninguno. Por lo menos a nivel de código. Otra cosa es que la aplicación le da un botón que pone ver stock y entonces ese botón activa por detrás todo el proceso y le devuelve un resultado. Ese resultado que le devuelve dice, pues mira, lo típico que te dicen, me refleja que no tengo, pero en la tienda de no sé dónde tenemos 2 unidades. ¿Quiere que se lo reservemos? Oye, qué efectividad, qué maravilla. Una de las opciones para tener una base de datos, para tener eso controlado. Bien, eso, vuelvo a decir, eres usuario indirecto,
necesitas esos datos, consumes como usuario. Si son muchos, licenciamos por core. Si licenciamos por core, total de cores físicos o virtuales, en donde se instale. ¿De acuerdo? Que vamos a tener muchas pequeñas instancias de SQL. Consejo, revisarlo de licenciarlo por Enterprise. Sí, sé que es más caro, entre comillas, pero esto es como la proporción. No es lo mismo un 1% de 100 que un 0,05% de 10 millones. No sé cuál de las dos partes os gustaría más recibir como bonus. Echar cuentas y veréis que, aunque parezca más pequeño, mola más. Entonces, al final es la proporción de lo que vas a tener. O pagas muchos pequeños estándar, o a lo mejor contratando un enterprise, cubres de sobra y con crece los estándar. Lo mismo, la misma proporción que os estoy diciendo de si tienes pocos usuarios, estándar más cal. Si tienes muchos usuarios, a lo mejor te interesa más core. En el caso de proporción os diría, si son más de 20, menos de 20 usuarios, os sale mejor estándar más cal. A partir de 20 usuarios, todo depende de los cores que le deis. Te puede salir más rentable, o por core o por usuario. Pero esto estamos hablando de licenciamiento básico, quiero una instancia. Pero claro, cuando tú diseñas aplicaciones, cuando tú haces uso de bases de datos, lo que quieres es que esté siempre disponible. Y ahí tenemos un pequeño hándicap, lo que algunos llaman alta disponibilidad, lo que algunos llaman recuperación ante desastres, lo que algunos denominan always on. Mira si hay palabras bonitas para poderlo denominar. Lo que queremos es que esto funcione y que no tenga que ver de cabeza de tener que montarlo desde cero de nuevo. Y si hay una caída, que tenga algo que me respalde. Puede ser más o menos rápido el respaldo o puede tardar más. Eso todos lo sabemos. Entonces, partiendo de esa base, empezamos a ver que vaya en gorro tener software assurance porque es una máquina virtual. Yo lo transformo en vaya ventaja que vamos a, ya que nos obligan a tener software assurance, exprimamos software assurance. Una de las ventajas que tiene software assurance en la base de SQL es si licencias el principal, el servidor principal, el primario, tienes derecho a tener licenciado el pasivo. Cuando tú montas un activo pasivo, acá está, todos sabemos la funcionalidad del pasivo. No es de lectura, no es de consulta, está ahí de respaldo. Si se cae el activo, puedo levantar del pasivo. Si quiero hacer un backup, puedo ejecutar el backup sobre el pasivo, para que de esa forma no esté impactando en la producción del principal, no le esté consumiendo recursos. Son pequeños detalles. Al principio, cuando hacíamos un poco la conversación previa, se hablaba, hoy la sesión es más de licenciamiento que técnica, hoy poca chicha técnica. Efectivamente, no voy a entrar en muchos detalles técnicos, pero sí voy a hablar de las ventajas a nivel técnico de un correcto licenciamiento. Donde si tienes software assurance, como estáis viendo, tienes el principal licenciado, el secundario, el pasivo, lo tienes cubierto. No tienes que pagar otra licencia. Espera, ¿me dices que con los 12 cores del primero cubro los 12 del pasivo? Correcto. No pagues por dos. Lo que os decía de monta una, en vez de tener una máquina de 32 cores para un estándar que solo vas a usar 24, móntate dos maquinitas virtuales. Tienes en total 64 lógicos. Mira si pueden montar dos de 24, incluso tres, si te descuidas. Podrían montar una tercera para que haga de disaster recovery. Incluso la puedes montar, ese disaster recovery, en otra máquina física. Como tienes software assurance, tienes derecho de movilidad de licencias, ante lo cual se pueden mover a otra máquina virtual, a otra máquina física. Ante lo cual te estoy dando un respaldo de una máquina en pasivo, caso de caída del activo es cambiar el rol, lo que se tarda el proceso, caso de una caída total de tu centro de producción, sabes que tienes una copia exacta, una réplica en un secundario, en otro sitio, y lo tienes todo licenciado con una. Sí, te has gastado una licencia, te has gastado un poquito más en esta licencia, pero
chico, te llevas 3 por el precio de una. Ni las ofertas de Carrefour te hacen un 3x1. Mira la ventaja. Es una de las opciones que tenemos. Pero ojo, ¿y si quiero tener 2 pasivos? Pues si quieres tener 2 pasivos, sintiéndolo mucho, solo cubre el segundo de Disaster Recovery. El otro te tocaría volverlo a licenciar. Aquí sí que sería, aquí no podríamos decir que es un 3x1. O sea, tendrías un 2x1 más 1. Siento decirlo así. Ojo, siempre y cuando que el principal esté licenciado con software Assurance. ¿De acuerdo? Luego también hay que ver cuántas réplicas te permite, porque estándar, si mal no recuerdo, te permite hacer 2 réplicas, 2 pasivos. No te permite tener 3. No es como un Enterprise, que ahora lo veremos. Al final, te puedes incluso montar un auténtico centro de continuidad del negocio. ¿Cómo? Lo mismo que teníamos hasta ahora, pero metiendo por medio Azure. Y podrías tener, licenciando un único SQL Server, con software Azure, por supuesto, tendrías tu pasivo que puede estar en tu misma ubicación, por aquello de tenerlo para una alta disponibilidad. Caso de caída uno, levanto enseguida al otro, ni migraciones ni nada. Tenerlo en otro entorno de respaldo, un Disaster Recovery, incluso tener un segundo Disaster Recovery en Azure. Oye, si se me va mi data center, tengo el de respaldo, pero es que si se me va el de respaldo, también tengo el de Azure. Si se va mi data center, el de respaldo y el de Azure, creo que lo último que nos va a preocupar van a ser los datos. Nos van a preocupar otras cosas. Porque que se vaya todo eso al garete, ha tenido que pasar algo muy, muy, muy gordo. Aunque alguno me recordará, pues te recuerdo que hace no mucho vinieron, no, me iba a decir los extraterrestres. Hace no mucho tuvimos un apagón y estuvimos unas cuantas horas disfrutando de la calle. Hasta hacía buen tiempo. Esto es una de las ventajas que tienes con software Assurance. Licencias uno y te llevas 3. Mira si hay opciones. Acá está. Cuando hablamos de alta disponibilidad, que esto es una guerra que siempre tenemos, no, es que me ha pedido el cliente Always On. Define Always On. Espérate, ¿tengo que definir técnicamente lo que es Always On? Sí, por favor, defínemelo. ¿Por qué? Porque si Always On lo consideramos como continuidad, existe un grupo de disponibilidad básico, que lo tiene el SQL estándar, donde montas un primario, secundario, pero más que un primario secundario es el famoso activo-pasivo. Puedes tener hasta 2 pasivos, ¿de acuerdo? No hay un acceso de lectura. Esto que os he contado antes del ejemplo de esa persona que coge su PDA, registra el pantalón, la referencia, a ver si hay de mi talla. Lo mira y dice, pues mira, no lo tengo aquí, pero lo tenemos en el Zara de no sé dónde. Esa consulta, tú lo que quieres es que siempre responda. Cuando tú lanzas la consulta, te da lo mismo que vaya al principal o que puede ir al secundario, al terciario, o al cuarto, o al quinto, así hasta 8. Y lo que quieres es que si de repente se cae el principal, el secundario contesta. Luego entre ellos ya se ponen de acuerdo de que la contestación hubiera sido la misma y se sincronizan. Vale. Esa opción de que pueda contestar cualquiera de los servidores, eso, sintiéndolo mucho, solo está disponible en las ediciones Enterprise. Es lo que se conoce como Always On Availability Group. Si quieres un balanceo de carga, o sea, quieres cargas de trabajo de lectura en varias bases de datos, en varias instancias, solo está disponible con ediciones Enterprise. No está disponible en estándar. Ahora, si lo que quieres es alta disponibilidad de si se cae el principal, puedo levantar el secundario, efectivamente, activo o pasivo, está soportado. Incluso 2 pasivos. Recordad que el segundo pasivo tiene que estar licenciado. No lo cubre software Assurance del primero. Con esto hemos visto todas las opciones. Licenciar, servidor más usuario. Pequeños entornos de usuarios. Pequeñas compañías donde no haya más de 20 empleados. Es una opción muy válida.
Cuando no sabemos cuántos empleados pueden haber o cuántos pueden tener acceso, y sobre todo cuando hay aplicaciones que pueden ser consultados por muchos usuarios, nos decantaríamos por la opción Core. Ya que usamos Core, organicémonos, porque si usamos las ventajas podemos dar un mejor rendimiento y sin incrementar costes. Ya de serie, si es máquinas virtuales, vas a necesitar software assurance. Pues ya que tengo software assurance, aprovéchalo. Esto es como cuando en las promociones de telefonía y demás te dicen, y te viene con el Netflix. Si yo no veo series, bueno, pues te lo estoy cobrando igual. Aprovecha y vete a alguna serie. Ojo, lo mismo te hace fanáticos de las series con el tiempo. Esto es como todo. Y lo que os comentaba, si se tiene software assurance, se tiene lo que se conoce como movilidad de licencias, que nos permite que esas licencias que nosotros tenemos compradas las podamos usar, por ejemplo, en un Amazon. Pero ojo, hablo de SQL. Y hablo de SQL cuando usamos la ventaja de movilidad de licencias. No es lo mismo que lo que se ha implantado desde octubre del 2022, que Microsoft ha metido la ventaja de la virtualización flexible. Me diréis, si en el fondo es lo mismo. Ya, pero hay una pequeña diferencia. Antiguamente tú tenías que tener software assurance y a quien le cedías las licencias tenía que ser un partner autorizado para movilidad. Tenía que tener firmado el adendum, bla, 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 bla. Tenía que identificar que lo habían movido. Muchos, vamos a decir, legalismos por detrás. Ahora Microsoft ha dicho, ningún problema. Si tienes software Asura lo puedes mover donde te dé la gana, con perdón de la expresión, siempre y cuando no sea uno de mis competidores. Amazon, Google Cloud o Alibaba. Para esos casos sería usar, en el caso de Amazon, tiene disponible, y en el caso de Google también, si mal no recuerdo, están como partner autorizado de movilidad. Pero vuelvo a decir, de SQL. Hoy hablamos de SQL. Esto de la flexibilidad también afecta a los Microsoft 365, a los Windows Server y demás, pero hoy solo hablamos de SQL y yo os estoy contando la parte de SQL. La ventaja es, si tú necesitas implantar una solución en un cliente y ese cliente no tiene la licencia ni la va a comprar de SQL, pero la solución depende de SQL y tú vas a poner el SQL, o bien miras SPLA y que te vaya pagando el SQL, o si el cliente ni lo vas a ver, tú vas a instalar allí una maquinita virtual tuya, puedes llevarte esa maquinita virtual con tu SQL correctamente licenciado si tienes software assurance. Y lo puedes plantar donde el cliente. Mira si ha cambiado la cosa y bastante. Dicho esto, no sé si hay dudas, si hay preguntas, si hay, ha quedado claro. A ver, David, hemos tenido que limitar las reacciones, las Hemos tenido cámaras, que Lo los sé. bloquearlo. micros, el chat. Entonces, vamos a intentar ir dando paso a la gente que tenga dudas, Ujú. ¿vale? A ver si no tenemos ningún boicot nuevo, porque vamos, estamos avergonzados, consternados, no sé la palabra adecuada, porque De además el todo a la vez. contenido de la charla era muy bueno y pues a muchos, por lo menos a mí me han despistado de poder escucharte como te mereces. Entonces, bueno, tenemos a Carlos Aguero con la mano levantada. Sí. Recemos para que no sea un bot. A De ver, todas permíteme un formas, micro. hemos habilitado las preguntas y respuestas de Teams, ¿Y eso cómo se que ve, Roberto? podéis, Porque yo no lo veo. al lado del icono del chat arriba está preguntas y respuestas, la gente puede ahí preguntar, pasan Ah, por moderación, no se publican directamente, lo siento, las tenemos que moderar. Eh, ¿y le damos entonces acceso a Carlos? Vamos a darle Probamos. paso a Carlos. Vale, pruebo, ¿eh? Le doy. Buenas tardes. Quería Vale. consultar con respecto a si yo tengo un servidor en el cual instalo Analysis Services y SQL Server Enterprise Edition, los dos juntos, y compro licencia por 8 core.
las licencias, o sea, cada servicio usa los mismos core o usan diferentes core. Suponiendo que el servidor tiene 32, por ejemplo. Si el servidor tiene 32 y has montado lo han montado en un servidor físico de 32, tienes que licenciar 32 cores. Con independencia que el Enterprise luego le asigne solo 2 cores. Mira lo que te digo. Es los cores que tenga la máquina física o la máquina virtual. Bien. Ok, los cores que tengan o sea, si tengo 16... Licenciarías 16. 16. Y después limito yo que SQL Server utilice 8 y Analysis Services los otros 8. Exacto, eso, con perdón, es problema tuyo. Es como, listo. Es lo que os decía, SQL, todos sabemos que SQL estándar está limitada a 24 cores. Bien. No puede coger más cores. Por mucho que tú le digas, venga, va bonito, te va a decir 24. Y si no te ha quedado claro, te lo voy a escribir, 24. Y te dices, pero es que va en un servidor de 48. Pues sintiéndolo mucho, pagas 48. Aunque luego solo vas a usar 24. Sí, te entiendo, comprendo. Tengo malas noticias para mi jefe, entonces. Por eso recomiendo lo de, aunque parezca una tontería, que es que pago software assurance, que el software assurance encarece el precio porque tiene más beneficios. Leche, si le vas a montar una máquina virtual vas a necesitar software assurance. Aprovéchalo, optimízalo mejor a tu base de datos. Aplica soluciones para tener un activo pasivo, para casos de caídas. Entre comillas, lo que tú dices, un disgusto para mi jefe, o le doy la vuelta a la tortilla y le digo, mira, que ya que hay que licenciarlo correctamente, vamos a montar esto como Dios manda. Y te ganas un punto. Sí, jefe, nos vamos a gastar un 20% más, pero te voy a dar un rendimiento un 60% mejor. Bien, excelente. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. ¿Alguien más por aquí? Nadie ha puesto nada por las preguntas y respuestas. Mira, tenemos por aquí alguien con la mano levantada. A ver, Cristian, le doy paso. Hola, ¿cómo están? Hola, Cristian. Hola, Mira, Cristian. había hecho la pregunta por pregunta y respuesta, pero la repito por acá. Son dos preguntas en una en realidad. Tenemos Software Assurance. Yo hablo de acá desde Chile. Y estábamos viendo la alternativa de un Always On, pero Microsoft Chile me dice que por el pasivo también debo pagar licencia. Eso por un lado. Y por otro lado, si configuro un SQL virtual y no lo dejo en producción, o sea, lo levanto de vez en cuando para hacer algún tipo de prueba, ¿también debo pagar licencia por eso? Eso sería. Gracias y felicitaciones. Vale. La primera pregunta, la única opción de que tengas que pagar también el pasivo es lo que te comentaba, que el pasivo, opción 1, no sea realmente un pasivo. O sea, lo has denominado activo pasivo, pero lo tienes en producción. Y que esto se da mucho de, bueno, pues pongo 2 bases de datos en el activo, pongo otras 2 bases distintas en el pasivo y hago de que el activo trabaje con ese grupo de base de datos, tiene copia de las otras, y el pasivo trabaje con ese grupo. Estás hablando de que estaría como un falso activo, ante lo cual no estás aprovechando esa ventaja. Pero si tú lo montas de verdad como un activo pasivo, si es el primer pasivo, no pagas por él. Si es el segundo pasivo, es el dibujo que os tenía mostrado y con vuestro permiso lo vuelvo a poner. Es el dibujo, para ser exactos, es este. Aquí si te fijas, tienes un activo, el primario, y tienes su pasivo. Como verás, tiene 12 cores pasivos y no estás pagando por ellos. En este caso, tú tienes un activo primario, que está en Boston, y luego tienes en Los Ángeles un pasivo secundario, no estás pagando por él, pero te ha dado por montar en Dallas otro secundario. Por ese otro secundario, aunque tengas software assurance, tienes que pagar. Por lo que os comentaba anteriormente, de que se permite como mucho 2 réplicas. La primera,
No la pagarías por tenerla cubierta con el software assurance. La segunda sí la tendrías que pagar. Ese sería el detalle a tener en cuenta. No sé si te ha valido la contestación, si se ha quedado Sí, algo en el tintero. sí, no, eso quedó súper claro. El tintero quedó en que si configuro un SQL Server, ya que no sea un Always On, como para hacer pruebas, y luego de eso, no sé, lo tengo una semana haciendo pruebas Pues y lo, si quieres hacer pruebas, lo que os decía al principio, el developer. perfecto. Si simplemente lo arrancas una vez, tiene que estar licenciado. Todos Es, sabemos que si te descargas un trial, tienes el tiempo, según el tipo de producto y demás, te dan los 15 días, un mes, 3 meses, hasta algunos casos he visto yo de que te dan 6 meses. Pero claro, es una trial y pasado ese tiempo necesitas tu licencia. Es que le voy a encender una vez al año, me da lo mismo. Si quieres un coche en el garaje, cómprate el coche. Es el súper, resumen súper rápido. claro. Te agradezco. Perfecto, pues tenemos por aquí a otro. Vamos a ver si le damos paso y no tenemos la mala suerte. Efraín o Efraín, Hola, muchas gracias. Sí, aquí formulando algunas preguntas. Muchas gracias por el espacio. En la parte cuando nos referimos pasivo, porque tengo unos Always On igual, pero a las nodos de réplicas les tenemos establecido el famoso read intent, o que intente la aplicación leer de los pasivos. ¿Eso ya no es pasivo o sigue siendo pasivo? Es decir, desde que yo lea o traiga datos del Sí, nodo secundario, ya debería estar licenciado. ya debería estar licenciado, te lo pongo ahí. Ok, Sin acceso a la lectura, la réplica secundaria. perfecto. Ya deja de ser un pasivo, sería como un falso activo y te dice, tienes dos SQL funcionando, necesitas dos Aunque solo licencias de lea de él. SQL. Ok. Y para mi otra pregunta, en las versiones developer, porque si tenemos a nuestro equipo de desarrollo, le instalamos prácticamente sus ambientes todos en Developer Edition, pero ¿existe algún tiempo límite para borrar ese ambiente o No, puede quedarse con ese ambiente todo el tiempo, siempre y cuando no sea para producción? es tal cual, mientras no sea para producción, tenlo todo el tiempo que quieras. Y, Ojo, vuelvo a decir, Microsoft son términos legales, se fía de la buena fe, pero ok, justo eso iba a cuando le preguntar. engañas es como cuando le pones los cuernos a tu pareja. Claro. Puede ser que tu pareja sea muy vengativo o vengativa. Claro. Sí, entonces yo los puedo tener prendidos full day, siempre y cuando no sean para fines, y que esto lo descubran, ¿no? Exacto, ahora como entren y digan, oye, la base de datos, esta pequeña base de datos simplemente para el sistema de acceso al edificio, esa pequeña base de datos del directorio de acceso al edificio, ¿por qué la tienen Sí, metida en un claro. developer? No, Ajá, sí. total, es una pequeñita y te va a decir, pues ya verás, esto han mirado a quien no debías y soy súper celoso o celosa. Sí, no, y es que, híjole, en el momento bueno, en lo personal, en el momento que pongas una base de datos que solamente va a estar por un rato ahí, en producción, híjole, ya es como que comprometerte porque eso ya es prácticamente productivo. Entonces, nosotros tratamos de que no, o sea, de hecho, tenemos dividido a segmentación de red, todo lo que es developer con Developer Edition no puede mirar los ambientes productivos. Entonces eso también evita mucho el tema de que alguien se agarre una base de datos de developer para producción. En lo Gracias. correcto. Nada, Otra de las preguntas, aprovechando el espacio, era, bueno, en la parte, nosotros tenemos máquinas virtuales, ¿no? Tenemos
una infraestructura en donde montan las máquinas virtuales y nosotros contamos con licencias tanto Enterprise como algunas Standard Edition, pero siempre sobre máquinas virtuales. ¿Cómo sé? Esa parte no me quedó muy clara de los números de cores. ¿Son el número de cores que da el Windows cuando le hacemos clic derecho y te muestra Virtual Cores? ¿O hay algo detrás de que mencionabas, tiene 2 cores que se hacen 4? Esa parte no me quedó clara. Son lo que se conoce, eso es un tema muy técnico, sobre todo a nivel de hardware, de lo que son los procesadores lógicos. Tú puedes tener un procesador Intel que sea quad-core y sabes que tienes 4 cores físicos. Pero luego cada core físico, por tecnología, podría ser como 2 cores virtuales. Entonces, por eso te encuentras que muchas veces te sale que tienes un Intel Xeon, te dice tiene 8 núcleos, 16 serían 16 unidades lógicas. Las unidades lógicas serían las que tú puedes asignar a máquina virtual. Sobre un servidor de 8 cores, tú podrías levantar máquinas hasta 16 cores virtuales. Pero vuelvo a decir, lo que te tienes que basar no es en las propiedades de mirar cuántos procesadores me dice o cuántos cores tengo. Lo que te tienes que fijar es, si es un servidor físico, qué procesador y cuántos cores físicos tiene, no procesadores lógicos, que siempre va a salir el doble que los cores que tengas. Y cuando es una máquina virtual, tú cuando la despliegas con el hipervisor que sea, siempre cuando la vas a crear te dice cuántos cores le asigno a esta máquina. Puedes decirle, pues la hago de 1, de 2, de 4, de core compartido Ajá, ajá. incluso. Ese core que le asigno a esta máquina virtual, luego le asignas la memoria, le asignas el disco duro, ese core que le asignas a la máquina virtual es el que te contaría. Perfecto. Entonces, el que Pero yo le recuerda, asigno, sí. mínimo 4 cores. Sí, justo ahí tenemos un detallito. Tenemos en algunas un estándar que es muy pequeñita en la base de datos y le tenemos puesto 2 cores. Entonces, lo correcto es completarlo a 4 cores, ¿cierto? Al Es gusto. virtual. Vas a pagar 4 cores, o sea, aunque tenga 2, vas a pagar 4. Ok, sí, pues, para... De acuerdo. Es que esto también se da mucho de gente que tiene un servidor físico de 16 cores físicos y dice, bueno, al SQL le asigno 4 cores porque así solo tengo que licenciar 4 cores. Error. Si el servidor físico tiene 16 cores, tienes que licenciar 16 cores. Que luego al SQL le quieres dar 4, estás pagando por 16 tú mismo. Apuntado. Más dudas, más preguntas. David, yo te quería hacer una pregunta antes de dar paso, que acaba de levantar la mano Rodrigo, pero antes de darle paso, sobre este tema que estábamos hablando de los pasivos. Teníamos el otro día una discusión en otro foro que en teoría tú en el nodo pasivo puedes hacer opciones que sean de puramente mantenimiento, como son copias de seguridad y demás. Correcto. Entonces, ¿qué pasa si quieres que ese mantenimiento deje log? Por ejemplo, tener una base de datos que no está dentro del always on en el nodo pasivo para el log del mantenimiento. Eso es una zona gris, muy gris. Buena pregunta, buena pregunta. Si es debido a un mantenimiento, esto es como cuando arrancas una máquina de Windows Server, que es más restrictivo en ese tema, en lo que es el activo pasivo, o sea, el de respaldo, el de Disaster Recovery, que es más restrictivo cuando lo puedes usar. Te dice que si es por motivos de mantenimiento, le has metido un upgrade, has tenido que, pues tú imagínate que resulta que tienes una aplicación que necesita tener un agente instalado en el mismo sitio donde está la instancia de SQL. Claro, ese agente lo vas a tener en el activo y lo vas a tener en el pasivo. Si resulta que de repente tienes que actualizar ese agente va a tener que actualizarse en la máquina donde está el activo
y va a tener que actualizarse la máquina donde está el pasivo. Y cuando hace esa actualización, seguro que va a tener un comunicado con SQL diciendo, niño, que soy nuevo y aquí estoy. Que sepas que cualquier cosa a mandar, que decían en algunas películas. Ahí ha habido una comunicación y es una comunicación entre comillas en producción. Eso Microsoft, si ves el log y ve que es por ese motivo, te lo considera que sigue siendo pasivo. Otra cosa es que tú digas, bueno, aprovechando que tengo la máquina ahí y que resulta que a primera hora es cuando más consultas entra de la gente, voy a desviar el tráfico al pasivo. Ahí lo has metido, lo has puesto en producción. Y ahí es cuando deja de ser pasivo. Yo me refería, pues eso, pasamos todas las noches un chequeo de integridad, pues que ese chequeo de integridad deje el log en una tabla. Y eso se pasa también en el pasivo, porque obviamente tienes que verificar que la base de datos del pasivo está bien, porque si no, no te sirve de nada tener un pasivo si no sabes que está correcto. Yo entonces, siempre lo digo, él lo que hace, yo siempre pongo el ejemplo de las matemáticas. Llegas y dices, 2 más 6, coge la tabla del 2, bueno, 2 por 6, igual 12. Coge la tabla del 2, coge la tabla del 6 o puedes coger la tabla del 3 o la tabla del 4 para llegar a esos resultados, ¿de acuerdo? Entonces, al final el resultado es el mismo 12. Todo lo que es toda la gestión del Transaction Logs, lo que está diciendo es, yo para calcularlo he ido a la tabla del 2 y dentro de la tabla del 2 he multiplicado por 6 igual 12. Pero hay otras opciones, porque otro que lo ha consultado también a la vez lo ha hecho por la tabla del 3 y el 4, poniendo de que el 3 son 2 veces, el 6 son 2 veces 3, por enrevesarlo. Y al final el resultado es el mismo. El pasivo tiene que saber que ha habido esos dos caminos y por dónde han llegado esos dos caminos, a ese mismo resultado. El resultado siempre va a ser 12, pero tiene dos caminos distintos. Y eso es lo que muchas veces, lo que tú dices, la consistencia, el problema de los backups. El backup, yo cuando en su día explicaba lo del backup del SQL y decía, ¿lo tienes al minuto deseado? Me decían, ¿es capaz de hacer backup en el minuto? Y digo, no, ninguno lo hace. Lo que pasa es que él deja un hueco esperando que se terminen todas las transacciones para rellenar como transacción cerrada, con estos motivos. Entonces, puedes volver, ¿cómo estaba tu base de datos? Por ejemplo, las de Azure. ¿Cómo está tu base de datos? A las 15, 17 y 32 segundos y te lo saca, pero si se lo preguntas a las 15 y 38 te dice, dame tiempo que estoy aquí con todas las tablas verificando. Dame tiempo, en unos 10-15 minutos te doy el de las 37. Sí, pues perfecto. Ese tema es verificación de mantenimiento y eso sí te lo permite. Igual que cuando haces los disaster recovery no pueden ser, en el caso de que lo uses desde un estándar, no te permite un disaster recovery síncrono, tiene que ser asíncrono. En la Enterprise sí lo permite, pero que hasta, por eso cuesta 4 veces más. Tiene motor para soportar eso y muchas más cosas. Sí, no, desde luego, desde luego. Y luego otro apunte que quería hacer, en base a lo que ha preguntado por aquí alguien, sobre lo de levantar una máquina un rato en producción. Yo creo que para eso lo mejor es el pago por uso de la licencia de Azure. Con Azure Arc podemos licenciar desde pago por uso de Azure y nos quitamos la compra de licencia, ¿no? ¿No crees que es lo mejor para esos casos? Es que yo es lo que recomendaría. Lo que pasa, esto es como todo, ya meterme también el licenciamiento de Azure, meterme el licenciamiento de Azure Arc y hoy quería que todo el enfoque fuera. Hoy el enfoque fuera sobre SQL. Eso, pues mira, si los presentes estáis interesados en ver opciones con perdón de expresión, dónde meter SQL y cómo sacar SQL más baratitos, podemos organizar otra sesión y lo más seguro hasta me traiga algún compañero o compañera de Azure para que os hable de Azure. Interesante, interesante. Ya sabéis, si os interesa, nos lo contáis y David se ofrece a venir otro día. Es que en la base de Azure es precisamente esa. Lo pagas cuando lo necesitas. Te permite tener historias de este tipo, organizártelas incluso en local, que mucha gente piensa que solo puede estar en el cloud. Sí, totalmente. Pues muchas gracias, David. Voy a dar paso a Rodrigo, que le tenemos por aquí con la mano levantada. Voy a abrir el micro. Ahí está. Rodrigo, ya puedes preguntar lo que necesitas. Hola, un gusto. Gracias por el espacio igualmente. Tengo una duda.
Actualmente nosotros tenemos máquinas virtuales con multiinstancias, es decir, 2 motores instalados de SQL Server. Por ejemplo, en un Enterprise y un Standard Edition. Y tiene, por ejemplo, 12 cores. Solo quería confirmar si tenemos correctamente licenciado esa parte. Para nosotros comparten ambos motores el mismo licenciamiento. No sé si es correcta esa información. A ver, aquí ya sería saber exactamente cómo se han comprado las licencias, en qué base y demás. Es Software Assurance. Sí, lo sé que llevan software assurance, Ajá. pero sobre todo lo comento por el tema de los derechos de downgrade y demás. Porque sí puedes tú tener montado un Enterprise y tener levantado un motor de estándar. Es un derecho de downgrade, pero se dan las licencias por volumen. Cuando es en modelo suscripción, como CSP, si tú contratas un Enterprise, tienes que tener levantado un Enterprise. Si contratas un estándar, tienes que tener levantado un estándar. Por eso te digo que esta ya es un poco más enrevesada. La base para saber si está correctamente licenciado es si has licenciado por un lado estándar y la montan en esa máquina y por otro lado Enterprise y también la montan en esa misma máquina, sigue la máxima que ves en pantalla. Todos los cores a los que se tiene acceso, no que tengas asignados, todos los cores a los que se tenga acceso hay que licenciarlos. Si la máquina tiene 16 cores, pues tendrás que tener licenciados 16 cores Enterprise y, aunque me duela, 16 cores estándar. Ok, Es lo que te entonces marcaría el licenciamiento, el correcto licenciamiento. entonces son por separado. Exactamente, porque son ediciones distintas. Otra cosa es que O- tengas unos derechos de downgrade, porque tú puedes levantar todas las instancias que quieras en el mismo servidor. Puedes montar 2 motores de SQL estándar en tu mismo servidor, ¿de acuerdo? Pero acá está, si son los 2 estándar, con que licencies uno a lo bestia, luego podrías tener 2, 3, 4, 5 motores montados en esa máquina virtual. Al licenciar los 16 cores que comentaba. Ahora, no es lo Claro. mismo licenciar estándar que licenciar Enterprise. Si junta los dos en la misma instancia, sintiéndolo mucho, total de cores de la máquina, Enterprise, total de los cores de la máquina, estándar. Ok. Y en caso que sean de la misma edición, tanto Enterprise y Enterprise. Con licenciarlo una vez te valdría. Estamos Ok, hablando de ahí, que es sobre la misma máquina, sobre el mismo sistema operativo. Siempre vas a tener el claro. sistema operativo, sea sistema operativo de físico, lo has instalado en físico, sobre sistema operativo físico, o lo has instalado en máquina virtual sobre sistema operativo virtual. O Ok, sea, entonces, si es en el mismo sistema operativo, puedes tener las dos instancias y no tienes por qué pagar, no tienes que pagar por 2. ok. Entonces, si siempre y cuando sean de la misma edición, solo Correcto. se paga uno. Ok. Muchas gracias, David. De todas formas, que esta presentación, pues ya no sé cómo Cristina o Roberto lo harán, o hacer una cosa, escribir en preguntas y respuestas, ponéis vuestro correo y os lo hacen llegar. No te preocupes, no te preocupes por eso, David. Lo que haremos es, que como se está grabando y lo vamos a subir a YouTube, tenemos una Cortando cuenta de... cositas. Sí, cortando todo lo que hay que cortar, que eso me va a dar Sí, mucho trabajo. Tenemos una cuenta de Google Drive donde lo compartimos y ya lo pongo en la descripción del vídeo. vale, te lo digo En 2 porque semanitas estará el vídeo y en la descripción estará la presentación. si pinchamos aquí, Ujú. os va a salir explicado el correcto licenciamiento. Y también tengo marcado, ¿ves? Aquí te va a salir. Ya es elegir el cómo lo has contratado, si es por CSP, SMCA, si es por Open Value o incluso Enterprise Agreement. Y aquí te viene, Ujú. esto es parte de lo que os he explicado, de lo que os he traducido. Porque esto es enrevesadísimo de ver. Espera que alguno va Sí. a salir corriendo a la óptica diciendo que ha perdido dioptrías. Ahora sí lo vemos. Ahora lo veis, ¿no? Ahora no tenéis que andar limpiando las gafas. Vale, perfecto. Esta es una opción. Y la otra opción, que también lo tengo puesto en la presentación, es aquí, espérate. A ver que vaya ello.
tengo plantado por aquí. Vale, cuando hablaba, explicaba la guía de licenciamiento, la podéis descargar de esta página web de Product Terms. Abajo del todo sale la opción. Si buscáis Microsoft Product Terms os va a salir esa página. Te la voy a mostrar de nuevo. Abajo del todo. Te vas. Mira, vamos a atajar. Y te puedes descargar la guía de licenciamiento. Sí, una lectura muy interesante. Sí, la guía de licenciamiento es algo tan bonito como... A ver si puedo... ¿Cuántas páginas tiene, por curiosidad? 67, si no recuerdo mal. 41 Ay, pues me tiene la del parecen pocas. 22. 41. 41 tiene la del 22. Es que Yo me parecen pocas. la última vez lo que hice fue pasarle el PDF a ChatGPT y hacerle las preguntas que necesitaba. Pues ten cuidado con las respuestas. Sí, No, bueno. no es coña, ¿eh? No, Porque siempre pidiéndole referencias de en qué página está y yendo a comprobarlo, pero... No, incluso con la referencia. Tú le preguntas a la inteligencia artificial, incluso a Copilot, ¿eh? Yo le pruebo con ChatGPT y con Copilot. Si es una máquina virtual licenciada por Cores, ¿es obligatorio que tenga software assurance? Y la respuesta que te dan los dos, ¿sabes cuál es? No. Y es más, te mandan a este PDF, te dicen todo, y si lo lees claramente, ahora lo muestro, como veis, 41, pero a ver si vamos a... buena parte de lo que os he enseñado es sacado desde aquí. O sea, después de esto leérmelo varias veces y buscar todas las habidas y por haber, todos los problemas, cuando lo buscas, mira, a ver si viene, esto es como se vende, y perdonad que voy con el ratón, y es que quiero que lo veáis, porque te lo pone claramente, hay una opción que es entornos virtualizados, y lo explica directamente, Sí. y lo pone claramente, efectivamente, mira. Ahí. Empezando en SQL, desde que han sacado 2200, el SQL Server, la versión 2022, cuando se licencia por máquina virtual, es una opción que cuando miras en los Product 10 te dice que es necesario, si estás bajo licencias en suscripción o licencia con software assurance only. ¿Es necesario que tenga software assurance? No. Si la compras en suscripción, cuando la compras en suscripción lleva software assurance. Sí. Ojo como preguntas, porque es que a mí me la han mandado, Microsoft me dice que no es necesario software assurance. Pero esta parte no la leen. Pide precios de Open Value Subscription. Ya verás. O pide precios de suscripciones en CSP. Claro, lo que se quedan es con el licenciamiento perpetuo. Que como no lleva software assurance es más económico. No necesito software assurance. Por eso os digo, ojo con las preguntas, leéroslo bien. Lo de que le pida la referencia donde está es lo correcto. No os fiéis. Y os lo digo por experiencia, la inteligencia artificial le encanta satisfacer. Le cuesta mucho decirte que no. Pues Totalmente. esta guía también os la podéis descargar y son solo 41 páginas. Y os sonarán algunos de los recortes que he metido. Están sacados de aquí, a posta. Sí, yo creo que en mi carpeta de descargas de todos los equipos con los que he trabajado hay una o dos copias de esto, porque al final terminas antes volviendo a trabajar. O sea que sí, Exacto, y aquí es te viene maravilloso. explicado cómo es lo de cuándo lo considera pasivo, cuándo no lo considera pasivo y demás. Te viene todo detallado. En un perfectísimo inglés, consejo. Son acuerdos legales. Leeroslo en inglés. Siento recordaros que Microsoft es americana. Y ante la duda va a decir, pues es una mala traducción, pero en inglés... Por eso yo los términos siempre los miro en inglés. Vale, ha vuelto a subir la mano Efraín. Cristian la había subido, pero la ha bajado. Sí, ha vuelto a... Tiene otra duda. Gracias. Vamos. Adelante. Sí, justo es con tema de las licencias perpetuas, ¿no? O sea, en algún punto tuvimos algunos SQL que se compraron como licencias perpetuas, pero no se adquirió lo que viene siendo el software assurance. Una de las preguntas es,
De esas, puedo en cualquier momento adquirirles el seguro de Software Assurance. Sí, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿qué puedo hacer con esas licencias? ¿Se los puedo poner a algunos servidores para, no sé, pruebas o algo? Y, y dónde sé hasta dónde debe llegar esa licencia en cuestión de versión. A ver, vamos por partes. Primero de todo, si las licencias se han comprado perpetuas, ya sean OEM o sean las antiguas Open o a las actuales CSP perpetuo, es en el momento de la compra, las Open o las OEM, las que puedes elegir si quieres o no Software Assurance. Y luego tienen un periodo de carencia que te permiten todavía elegir si la quieres con o sin Software Assurance. Las CSP no permiten comprar Software Assurance. Pero pasado ese tiempo, ese periodo de carencia, no es posible añadirle Software Assurance. No es algo que se compre aparte. Ante lo cual, si esas licencias no tienen Software Assurance y las has comprado hace más de 90 días, no vas a poderle poner Software Assurance. Punto 1. Punto 2. ¿Qué puedes hacer con esas licencias? Pues todo depende cómo las hayas comprado, pero como referencia, si son perpetuas, normalmente no creo que sean OEM y por lo tanto puedes desinstalarlas de un sitio e instalarlas en otro. Si son versiones anteriores a la 2022, o sea, las compraste como 2019 o las compraste como 2017, sí las puedes usar en máquinas virtuales, pero no puedes usar el beneficio de License Mobility. A partir del 2022, todo lo que sea sobre máquina virtual, como tiene la probabilidad de moverse de un servidor físico a otro, con Software Assurance, en especial las Core. Así que opciones que puedes hacer con ellas, con perdón de la expresión, son tuyas. Úsalas para testeo, para pruebas, ponle bases de datos poco críticas que digan, mira, lo que necesito es simplemente un motor de base de datos para algo muy básico. Pues úsalas. Más no te puedo decir. De acuerdo. Sí, solo mi duda, de hecho las tenemos como para revisión de respaldos, cosas ahí, ¿no? Así de ese tipo, nada crítico en producción, pero por allí escuché en algunos foros, el que leí también, el tema de, no, o sea, no logro encontrar dónde está la información de esas licencias perpetuas que compró el negocio hace muchos tiempo, hasta qué versión de SQL puedo poner, si le pertenece a una 2012, o le La pertenece. que tuvieran en su momento de la compra. O sea, siempre, Ajá, si no tienes software Assurance, no puedes pasar a una versión más nueva. exacto. Si no, ya eso ya me contaría en una auditoría como un servidor que debe ser licenciado, ¿no? Correcto. De acuerdo. Vale, pues si Cristian ha os vuelto a parece, subir la mano. Cristian ha vuelto a subir la mano y ya la última, que si no se nos va a hacer muy tarde y tampoco queremos tener aquí a David hasta las Gracias. 1000. No, gracias, perfecto, es cortito. Actualmente tengo un cliente que tiene data center local de ellos, ¿ya? Y estamos pensando en migrar a un data center ya empresarial. El cliente tiene licencias, ponte tú, de servidor, no tiene assurance. ¿Esa licencia me sirve para el momento de la migración o tengo que pagarle la licencia al proveedor? En este caso, al nuevo data center. Al del data center, pues lo más seguro se la tengas que pagar porque te la ofrecerá como SPLA. Por el tema de que te ofrece el acceso a licencias y demás. Pero en resumen, es lo que os ponía aquí. Si quieres movilidad, Software Assurance. Si quieres moverte a otro data center, Software Assurance. Perfecto, gracias.
Pues si no hay más dudas, lo vamos a dejar aquí. Nuevamente pediros disculpas a todos. No sabemos quién de verdad dedica su tiempo a fastidiar una comunidad como esta. Tomaremos medidas en futuros eventos. La verdad es que nos fastidia mucho tener que limitar las interacciones y limitar el chat, pero visto lo visto, tenemos que pensarlo, pero está un poco complicada la cosa. Nuevamente disculpas, sobre todo a ti, David, que te has preparado una sesión impresionante y la verdad es que no es de recibo lo que ha pasado y a todos los que estabais aquí. Aún así, esperamos veros en próximos meses. Ya sabéis que en agosto no vamos a hacer nada, pero en septiembre volveremos con más sesiones. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias por asistir a todos y lo dicho, cualquier cosa, estar atentos al canal. Pues nada, muchas gracias a todos. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.